que recordar que tú y yo hasta ahorita podemos ser salvos de acuerdo a la voluntad de Dios y al sufrimiento y al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que este proceso Dios lo hizo, no lo hizo Moisés. No era que Dios quería forzosamente que sufrieran de esa manera. Lo primero que tenían que ver es que Dios hace milagros maravillosos en su vida. Pero cuando tú y yo estamos inmiscuidos en Babilonia, la mente está embotada. Y por lo tanto no alcanzamos a discernir ni un milagro. Aunque lo veamos con nuestros ojos, no entendemos, porque vivimos inmiscuidos en la ciudad. Y por eso es que Dios quiere primero el plan de desintoxicación para poder llegar ¿a dónde? A la Canaán terrenal. ¿Cuántos llegaron de los 2,5 millones que salieron, hermanos? Dos personas. Josué y Caleb. ¿Todos los demás qué pasó con ellos? No quisieron cambiar su vida. No quisieron sacar de Babilonia su mente. Salieron de Babilonia y de Egipto, pero no sacaron a Egipto. ¿De dónde? De su mente. Hermanos, es el mismo proceso hoy con nosotros, hermanos. Es el mismo proceso hoy con nosotros. 1844 empieza el proceso salir de Babilonia. Y empieza el proceso de desintoxicación también. Dios quiere desintoxicar a su pueblo. Dios quería que su pueblo empezara a hacer una desintoxicación, atendiendo todos estos diagramas, entendiendo los tiempos solemnes y la preparación necesaria para el pueblo de Dios. Pero el pueblo empezó a tener problemas con las enseñanzas y empezó a dejar que el mundo se metiera y hacer una multitud mixta, de tal manera que pudieran hacer casamientos entre los pueblos de Dios y otras gentes. Por eso los jóvenes dicen, ay, sí lo convierto a la iglesia. Hermanos, son excepciones los casos que una pareja trae al esposo a la iglesia. Son excepciones, hermanos, no hay mucho. La mayoría ha demostrado que los hijos de Dios o hijas de Dios que se casan con uno de Babilonia, del mundo, se van para el mundo. Y las mezclas vienen a la iglesia, se hacen adventistas light y empieza el proceso de degradación. Laodicenses totalmente, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de vivir hoy más que nunca a la altura de Dios. Ese es el problema que hay, hermanos. Haberse mezclado. ¿Qué es lo que ocasionó en el pueblo de Israel cuando adoraron el becerro de oro? ¿Qué dice Patriarcas y Profetas? ¿Alguien lo ha leído? Que los que alborotaron a adorar al estilo becerro de oro, al estilo egipcio, fueron los de la multitud mixta. Los que habían nacido de un casamiento entre el pueblo de Israel con un egipcio. Ellos fueron los que incitaron para adorar al becerro de oro, según adorando a Jehová. Y hoy en día muchas doctrinas, muchas costumbres extrañas, idólatras, se han infiltrado a la iglesia, hermanos, de tal manera que tú y yo, sin darnos cuenta, estamos metidos. Por eso es que hoy más que nunca Dios quiere que tú y yo entendamos que el pueblo de Dios debe de vivir en este tiempo, hermanos, en este tiempo, a la altura de Dios, de acuerdo a su voluntad, y vamos a ser gente extraña, fundamentalista, legalista, o probablemente hasta terrorista, porque no vamos a estar a favor de todo lo que está haciendo el gobierno y la iglesia. Todas las iglesias ahorita, hermano, no quiero saber cuál, ya está sometida al papado. Todas, sin excepción, todas. Dentro de cada una de las organizaciones hay jesuitas infiltrados para poder adulterar y darles anestesia al pueblo para que ellos vivan
en un cristianismo light y cómodo. Era lo que Dios quería, sacarlos. 2 meses nadie renegó. El pueblo de Israel estaba bien contento. Ay, qué bueno, nos sacó de Egipto. A ver, hazte un cocidito ahorita y mata un chinito y tráete unos huevitos y la gallinita y eso. Pero cuando ya pasaron los 2 meses, ¿ahora qué vamos a comer? ¿Sí? ¿Ahora qué vamos a vestir? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no hay tal, ya no hay Escuel, ya no hay Fanta. Y a mí me gusta tomar con 2 litros y bien helado. ¿Sí? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no puedo ir a Mary Kay ni tampoco al otro para poderme pintar. ¿Y cómo ando en el desierto toda llena de arena, pegostiosa? ¿Cómo voy a hacer? Ay, Señor, si a mí me gustan las ojerotas que traigo. Cuando en Egipto me daban Mary Kay y Fuller y Avon y no sé cuántas otras cosas para poder estar, y luego la estética y bien peinado, ¿qué voy a hacer, Señor? Tan a gusto que estábamos en Egipto y tú nos estás sacando acá con las ojerotas que tengo y toda desgreñada y todo como antes. Hermanos, es el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero nos duele. Lo digo, a mí también nos duele, pero es necesario. No hay otra manera que Dios pueda hacer para salvarte a ti y a mí. Cuando tú y yo entendemos este proceso de desintoxicación, lo vamos a hacer aunque nos duela. Es necesario sufrir ahorita y no sufrir en la hora que viene terrible para poder nosotros abortar la misión. ¿Sabes qué va a pasar? La sierva del Señor dice que ni uno en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, ni un cristiano que pereció. Pero dice que hubo muerte de tal manera que andaban los soldados arriba de los cuerpos ensangrentados, muertos en Jerusalén. Muchos miles de cristianos, de judíos murieron, de tal manera, hermanos, que los que atendieron la voz de Dios a su palabra salieron de Jerusalén y ni un cristiano pereció. ¿Por qué? Porque estaban atentos. Mientras los que estaban en Jerusalén estaban contentos, comiendo, tranquilos, adorando a Dios, guardando el sábado, diezmando la menta, el eneldo y el comino, haciendo las fiestas solemnes del santuario, creyendo que todavía existían y adorando el santuario más que a Dios, ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo, hermanos, se dieron cuenta que al final llegó Tito y los barrió a todos. Por lo tanto, pero dice la sierva del Señor que ni un cristiano pereció. Por 7 años hubo un hombre que estuvo diciendo: ¡ay de la gran ciudad! ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay del pueblo de Dios! ¡Ay! Y puro ay. Y él le dijeron: callen a ese ay, ya no se enfadó, y lo mataron. Pero él estaba previniendo lo que iba a acontecer. Y hoy en día Dios está levantando hombres y mujeres para que como una antorcha levanten la voz, y es el pueblo que va a desenmascarar al mundo y todos los engaños que Babilonia está haciendo, o Egipto, que Babilonia está haciendo al mundo, engañando aún al pueblo de Dios. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? ¿Por qué nomás 2 personas se salvaron de más de 2 millones? ¿Por qué creen? Porque no permitieron al Espíritu Santo que saliera, ¿qué? Babilonia de su mente, Egipto de su mente. Hermanos, cuando llegue la prueba final, tú y yo no vamos a titubear. Cuando llegue ya la ley dominical, estamos esperando otros eventos antes, tú y yo no vamos a titubear para recibir la mano. No vamos a titubear en nada, hermanos. Por eso la esfera de Dios, el círculo de Dios está en el campo. Si no se habían dado cuenta, dice: estarán 2 en el campo, uno será dejado y el otro tomado. Así es que ni en el campo tenemos la seguridad de que probablemente seamos salvos. Pero hay más garantía que en la ciudad. ¿Sí me explico? Y hay mucha gente que dice: ¿y no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero la sierva del Señor dice: ¿por quiénes? Por los que estén afuera de la ciudad van a amonestar a las ciudades. Por lo tanto, hermanos, Dios dice en este momento que tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo a la obediencia de Dios a través de su palabra y hacerle caso a Él. Escapa por tu vida, hermanos. Sal del sistema ya.
No permitas que pase